Bueno, es la primera vez que tengo este lindo privilegio de poder compartir con ustedes. A muchos no los conozco, a otros sí, tal vez de vista. Pero es hermoso que no nos une simplemente el conocimiento que nos podemos, o la relación que podemos tener, sino el Espíritu de Cristo. Amén. El mismo Espíritu que está en ustedes y que está buscando edificarlos es el que está en nosotros y es el que anhela edificar en esta casa. Amén. Amén. Quiero comenzar con un pasaje de las Escrituras que espero que produzca aquello por lo cual el Señor permitió que esté aquí. Amén. Una de las cosas que con Celeste, con mi esposa, nos ha sucedido en todos estos años, ustedes saben que el proceso de cada uno de nosotros se va marcando por muchas cosas, ¿verdad? Desde lo que vamos viviendo cotidianamente, desde los procesos y las cosas que van sucediendo en un país, de lo que pasa en nuestras familias y aún lo que está pasando en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros a veces miramos para atrás con Celeste y nos recordamos esos dos niños que llegaron a Bolivia. Éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años cuando me casé, Celeste tenía 24, y llegamos allá anhelando servir al Señor, pero sin entender la verdad, siendo sinceros con ustedes muy bien, cómo Dios iba a hacer las cosas, ¿sí? Realmente nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no se comparan a sus caminos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando Dios nos habló de que teníamos que irnos, uno se proyecta, ¿verdad? Y le dijimos a la familia, y yo creemos que vamos a estar unos 2 años allá en Bolivia siendo entrenados y luego volveremos para servir al cuerpo. Y ya llevamos 12. Y realmente en cada uno de estos años hemos visto que el Señor nos ha llevado por muchísimas etapas. Una de ellas formó algo en nosotros. Hemos tenido tiempos de mucha alegría y gozo, como lo fue el nacimiento de nuestros hijos, como lo fue diferentes cosas que fuimos alcanzando, como también tiempos muy difíciles. Sí. Yo pensaba que estando cerca de un ministerio y participando y compartiendo con un ministerio tan tremendo como el ministerio Querigma, no es por halagar el ministerio, pero sabemos que Dios lo ha usado por su gracia poderosamente. Uno piensa que es un camino asfaltado, que simplemente es tomar velocidad, avanzar y alcanzar. Y la verdad que no es así. Cristo dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Él dijo que a través de la vida de Pablo, que esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Y cada uno de los apóstoles en las Escrituras hablan acerca de los padecimientos, ¿verdad? Vamos a ver a Santiago en el capítulo 1 diciendo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y produzca la paciencia su obra completa para que seáis cabales sin que falte cosa alguna. O vamos a ver a Pedro en capítulo 5, versículo 10, diciendo, después de que padezcamos al menos por un tiempo, el mismo Dios de gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria. Amén. Entonces, realmente, aunque estaba eso en la Escritura y seguramente lo habíamos leído muchas veces, no entendíamos realmente los procesos, simplemente nos aventábamos a obedecer, tratábamos de correr en pos de lo que Él nos hablaba, sin entender todo lo que eso iba a significar. Más allá de que considero que cuando me casé tenía cierto nivel de madurez, porque no me casé porque alguien me puso una pistola en la cabeza, sino porque realmente tenía muy entendido lo que Dios me estaba hablando y era una persona
que tenía mucho temor de Dios y anhelaba hacer su voluntad. A pesar de eso, los años que empezamos a vivir como matrimonio fueron muy difíciles al principio. Tanto así que tuvimos crisis que nosotros no nos imaginábamos que íbamos a tener. Y mirá que para que sepan que no venimos sino a amarlos y abrir nuestro corazón y exponernos, y esperamos que esto que hablemos les bendiga, ¿no? Y yo me acuerdo que con Celeste a veces no entendíamos lo que nos pasaba, no entendíamos las situaciones que habían a nuestro alrededor, no las comprendíamos, no teníamos la capacidad de entenderlas todas, pero sí teníamos algunas palabras que nos sostenían. Fue muy lindo porque cuando con Celeste fuimos a esa escuela, Dios nos habló cosas muy específicas, nos dio palabras en la Escritura, nos habló muchas cosas, y lo que nos sostuvo en los procesos de desierto, de aflicción, de dolor, fueron las palabras. Eso nos sostenía. Ahora recuerden cómo la palabra dice que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si tu vida en alguna área, y esto ya te tiro una perlita, en alguna área está fluctuando, es porque posiblemente pueden pasar dos cosas: o no tienes una palabra que te sostenga, o no te estás aferrando de las palabras de Dios, que es lo que te van a sostener en tu vida, ¿sí? Porque sus promesas y sus palabras son en el sí y en el amén, ¿verdad? Entonces, yo constantemente me pregunto, ¿no? Cuando hay cosas que no están, que veo que necesito más de Cristo, me empiezo a preguntar, ¿será que no hay una palabra de Dios que está sosteniendo esto en mí? Porque Él sostiene todas las cosas con su palabra. Y si tu vida en alguna parte se está cayendo, es porque posiblemente necesita una palabra que venga a sostenerte, a edificarte, a posicionarte. La otra vez teníamos una experiencia muy particular. Estábamos en Colombia en una intercesión y Dios me permite entrar en una puerta, y en esa puerta Dios empezó a hablar muchas cosas. Y entre esas muchas cosas me acuerdo que Él dijo una frase que me quedó marcada. Y me hablaba de aquellos que estaban gimiendo y clamando porque una palabra los arrebate. Y Él me decía lo siguiente, el Señor me decía que muerte es permanecer en una condición, ¿sí? Acuérdense que muerte es separación, ¿ok? Muerte es permanecer en una condición sin que una palabra nos arrebate, nos quite de ese lugar y nos posicione en otro. Estamos muertos y separados hasta que una palabra nos vuelva a posicionar. Y una de las cosas que yo percibo muy fuerte hoy es que Dios va a soltar algunas palabras que va a arrancarte de tu posición. No sé cuál es, tal vez muy buena, pero vamos de gloria en gloria. Así que si estás en una posición de gloria, posiblemente hay una nueva posición de gloria que Dios te quiere llevar, ¿sí? No te conformes con lo que hayas alcanzado. Y si hay alguna situación difícil, oro para que esta palabra venga para tomarte y posicionarte en un lugar. Amén. Sí, todos necesitamos constantemente que una palabra nos arrebate. Me acuerdo que hace un tiempo, por un ministerio de alabanza, cantaba una canción que decía: arrebátame, arrebátame. Y yo entiendo el poder de una palabra que nos arrebata, una palabra que te dice: hijo de hombre, ven y sube, ¿no? Y mira y entiende, ¿sí? Mientras que no venga una palabra de Dios que nos quite de posición, estamos muertos, estamos separados. Pero cada vez que Dios toma una palabra y nos posiciona, encontramos un lugar en Él. Y uno puede decir: no, pero yo tengo a Cristo, yo le conozco, Él me ha salvado, y un montón de cosas que son ciertas. Pero ustedes saben, y yo sé, que a pesar de que nuestra salvación no se cuestiona, en el sentido de que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, entendemos que los procesos en Cristo son constantemente, tienen que ver con luchas, tienen que ver con batallas que se libran alrededor nuestro, tienen que ver con cosas que se están siendo sacudidas. Hace un poco de tiempo estuvimos en un evento de un par de días en Miami con Celeste, y Dios nos llevó a tocar un tema muy particular. Nos dijo que teníamos que hablar acerca de la guerra en la familia, ¿sí? El título del evento era Guerra en la familia. Y Dios nos hablaba de dos cosas muy
muy fuertes. Nos hablaba de la guerra que se produce en los cielos porque los propósitos se manifiesten y la guerra que se produce en las tinieblas porque los propósitos sean abortados. Y esa guerra es algo que todos nosotros estamos viviendo, conscientes o inconscientemente. Siendo entendidos de lo que nos pasa o sin entendimiento, hay una guerra alrededor de nosotros. Me gusta mucho cuando Pablo dice, no saben cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y estaba hablando de una lucha porque Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado, sufro aún dolores de parto, dice Pablo. A veces, yo he peleado con eso y les soy sincero, a veces nuestra mente carnal y natural nos juega muy en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que venimos a la congre, recibimos palabra y posiblemente en tu semana tienes tu devocional, tienes tu tiempo de oración, de alabanza, a veces nuestra forma de conducirnos día a día es muy natural, carnal, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos personas sujetas a deseos, a vanidades por estar en la carne. Y digo vanidades porque aunque necesitamos del alimento, todos necesitamos comer, es vanidad. O sea, hoy entra y mañana sale y eso no va a ningún lado. O sea, no es que es como cuando compramos, no sé, una joya que la vas a tener toda la vida. Un pedazo de carne que hoy día te sale X dinero, hoy te lo comes, mañana ya no está, ¿sí? Son cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, pero son perecederas, ¿sí? No permanecen en el tiempo, ¿verdad? ¿Lo necesitamos? Claro que sí. Estamos en la carne, necesitamos vestido, necesitamos alimento, pero eso no es lo más importante. Y para conseguir eso trabajamos, nos esforzamos, nos fatigamos, luchamos y es parte de lo que nos toca vivir. Pero hay un pasaje que me gusta mucho y está en Colosenses capítulo 3, versículo 1, si no me equivoco, y dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Yo me doy cuenta que yo me he confrontado muchas veces con esto, porque a veces perdemos nuestra noción de las cosas eternas, ¿sí? Ustedes saben muy bien que dice la palabra que nuestra mente puesta en las cosas de la carne trae muerte, mas nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu trae vida y trae paz. Sí, todos lo entendemos, pero ¿cuántas veces estamos con nuestra mirada, nuestra mente, nuestras fuerzas puestas en las cosas de la carne? Y no decimos que no hay que hacerlo, porque todos, como les digo, estamos en esta tierra y tenemos que trabajar, tenemos que criar a nuestros hijos y es bueno, es necesario, pero ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde no está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras fuerzas? ¿Cómo nos estamos enfocando? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Amén. Amén, les bendigo, les amo, ¿sí? Les amo, espero que el Señor nos hable en este día, les amo mucho. Me gusta mucho este pasaje que les quería leer, porque, no sé, a mí cuando lo leo me expresa mucho el corazón de papá, de Dios, en el sentido de cómo Dios ve los procesos. Ahora, es interesante porque él lo está escribiendo Pablo, pero yo creo que Pablo llegó a conectarse mucho con el corazón del Señor. Creo que algo del corazón del Padre se le reveló a tal punto que él decía, ay de mí si yo no predico. ¿Sí? Él llegó a conectarse mucho con lo que estaba latiendo en el corazón de papá. Y algo que a nosotros nos ha pasado en estos años, Dios nos estuvo formando, le dije, vivimos cosas muy difíciles, pero nuestro llamado está a trabajar con la iglesia y amamos el cuerpo de Cristo. Tal vez no hemos tenido oportunidad de comer en su casa, tal vez algún día Dios nos dé ese privilegio, pero les amo en el Señor, porque son mis hermanos, son parte mía. Les necesitamos, yo les necesito. Más allá de que podamos tener una relación en la carne, pero recuerdan cuando Pablo dice también, yo ya no quiero conocer a nadie en la carne, sino en el Espíritu, ¿sí? Y conocernos en el Espíritu tiene que ver más allá de una charla, tiene que ver con reconocernos, que tú y yo somos parte de una sola iglesia y que nos necesitamos. Amén. Entonces le decía, con mi esposa
Dios nos ha estado hablando mucho de la iglesia. Amamos la iglesia y sabemos que como iglesia estamos constantemente expuestos a diferentes cosas, algunas muy buenas, otras no tan buenas, pero todas, si le amamos a Dios y si por su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: por esto yo también. No necesitan buscarlo, escuchen. Es muy importante en este momento que usen el oído y el entendimiento sea abierto. Miren lo que dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarle de entre los muertos y sentarlo a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Me gusta mucho cómo termina este capítulo 1, diferente de repente a la Reina Valera o de las Américas. Dice, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Amén. Muy poderoso. Este último versículo dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel, la iglesia es la plenitud. ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros la iglesia somos su plenitud? Voy a volver a repetirlo, espero que se nos abra el entendimiento en esta noche. La iglesia de Cristo es la plenitud de Cristo. ¿Entienden la palabra plenitud de lo que habla, verdad? Pleno es algo lleno, algo completo. Dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Te hago una buena pregunta y yo te pido que la dejes ahí. Imagínense que tenemos en nuestra mente un pizarrón y ponemos esta pregunta ahí y la dejamos para meditar en ella. ¿Hace cuánto que no te ves como que tú eres Cristo? Pongo esa pregunta. ¿Hace cuánto? O de repente te lo puedo poner así. ¿Te ves como Cristo? ¿Te ves Cristo? Porque a veces nos pasa algo, por la mente heredada, racional, vemos a Cristo y nos vemos nosotros como dos personas separadas. Y aunque en algún momento le decimos, Señor, entra en mí, manifiéstate en mí, seguimos viendo a Cristo y a mí como dos personas separadas. Aún nuestra oración parece que está disociada de la persona de Cristo. Señor, ayúdame. Él está en ti. Señor, ven, lléname. Estamos orando como si alguien que está afuera va a venir con un poco de agua y te va a llenar. Hablamos de Dios
como algo separado en nosotros. Y nunca, lo voy a volver a repetir y con énfasis, nunca fue la voluntad de Dios que nos veamos separados de Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Nada. Y si dice nada, es nada. Pero hacemos un montón de cosas y a veces no las hacemos en Él. Sí, el tema es que esas cosas no van a permanecer. Y acá empiezo a conectar con muchas cosas. Ustedes recuerdan cuando la palabra dice que el fundamento es Cristo y cada uno vea cómo sobreedifica. Y algunos van a edificar con heno, con paja, con hojarasca, con madera, y otros con piedras preciosas, con plata y con oro. Y dice, y que la obra de cada uno va a ser manifestada o va a ser probada por el fuego. Yo he entendido, de repente tengan otra revelación de este pasaje, es lo que yo entendí de parte del Señor, pero toda palabra es digna de ser juzgada. Yo he entendido que estos materiales, los primeros 3 o 4, depende de la versión cuando os nombra, que paja, heno, hojarasca, madera, tienen que ver con materiales de construcción, pero que están ligados al esfuerzo humano. ¿Sí? Materiales perecederos. Y los otros 3 materiales, la plata, el oro y las piedras preciosas, tienen que ver con materiales revelados. Ustedes saben que la plata y el oro son materiales preciosos. ¿Sí? Algunos hablan de que el oro vino de fuera de la tierra. ¿Quién sabe? Nadie lo vio, nadie lo filmó, en ese momento no había cámaras. Y si las había, ninguno de nosotros tiene el rollo fotográfico para revelarlo. Estoy hablando muy viejo, tiene la tarjeta de CD para meterla en la compu y verlo. Hablemos más en estos tiempos. Sin embargo, sabemos que son materiales preciosos, ¿sí? No los podemos fabricar, el oro, por eso es tan valioso, ¿sí? Lo único que podemos hacer es buscarlo. Y la gente se gasta la vida y algunas personas dedican 40, 50 años a meterse en una vida y ahí pierden su vida para sacar el oro que otros lo van a lucir, ¿sí? Volviendo al tema, son materiales preciosos y sabemos que la Jerusalén celestial está construida con esos materiales. Hablamos de una Jerusalén construida con oro, con piedras preciosas, con perlas en las puertas, cosas extraordinarias. Vemos la plata en un montón de pasajes de la Biblia. La plata es algo tremendamente poderoso y entendemos el significado que tiene en el espíritu. Ahora, Dios me hablaba de algunas cosas que espero que nos sirva y nos sigan ayudando a edificar esta palabra que estamos compartiendo. Me hablaba de que cuando nosotros tratamos de edificar con nuestras fuerzas, y voy a poner un ejemplo, es como utilizar materiales perecederos. Imagínense que yo soy un discipulador y tengo un niño ahí que se llama José y es mi discípulo, ¿verdad? Un joven, un padre de familia, quien quieran ver, ¿sí? Cada uno piense como mejor le parezca. Ok, y venimos con este joven y este joven me dice, empezamos a trabajar con él, empezamos a predicar, enseñarle la palabra, las escrituras, lo empezamos a discipular, cómo se debe comportar, cómo debe vivir, todo esto. Y empezamos a ver que tiene un patrón de rebeldía muy fuerte, que cada vez que le damos una palabra, a la larga o a la corta termina decidiendo por lo que mejor le parece, ¿sí? ¿Alguna vez le pasó algo así a alguien que discipuló o con sus hijos que a veces se levanta la rebeldía? ¿Les pasó o no les pasó? ¿Sí? Ok, gracias por coparticipar de esta palabra. Entonces empezamos a trabajar y empezamos a hablar de que la rebeldía, uno de los primeros que se rebeló contra Dios es Satanás, y vemos cómo la rebeldía es como pecado de hechicería, la rebelión, y empezamos a trabajar y empezamos a predicar, vamos a orar, 2 semanas después, ¿cómo está ahí? Otra vez mi mamá me dijo algo y la verdad que hice lo que yo quería porque ella siempre quiere que yo le obedezca y no sé qué, pero vos sabés que la palabra habla de la rebeldía, ya lo hemos hablado, y le volvemos a llenar del sermón de la rebeldía y pum, oramos y 3 meses después volví a caer en rebeldía porque ahora que vos me dijiste que tenía que estar tan temprano para la reunión de oración, yo no quería y la verdad que a propósito no me quise levantar y bueno, y ahí estamos. Pasados unos cuantos años, 2 o 3 años, resulta que tanto insistimos, tanto le pegamos al clavo que a la fuerza terminó entrando
Y la persona de repente ya no es tan rebelde, no, se porta bien, le decimos algo y lo hace, la mamá lo corrige y obedece. Hemos insistido tanto que algo ha provocado, ¿sí? Hasta que, y esta frase hasta que me parece una frase espectacular, porque aún la palabra habla mucho hasta que. Pero hasta que en algún momento una crisis, una situación, y esta persona, este jovencito se enamora de una chica, la princesa de sus sueños, el ideal, ¿sí? Se le llenaron de corazones, su mundo, su vientre se llenó de mariposas y listo, ahí estaba flotando el hombre. Y el discipulado dice, ¿sabes qué? No me termina de convencer, todavía estamos trabajando en algunos temas de santidad, vos sabés que te has metido en temas de pornografía, cosas que no están bien, queremos purificar eso, porque si vas a empezar una relación tenés que estar en pureza. Sí, pero yo sé que es ella, no sé qué, y pum, papá, sí, pero ¿vos confías en mí? Sí, confío en mí. Esperemos un tiempo más, trabajemos esto a full, sanemos esta parte y después avanzás con tu proceso. Y preguntémosle al Señor, no, pero yo ya sé que es de Dios, aparte del Señor justo el otro día abrí la Biblia y decía, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, tengo 24 años, ya soy grande, me tengo que casar, y empieza con sus procesos. Y la verdad que no le cae ni medio lo que su líder o su autoridad le está diciendo en ese momento, y termina haciendo lo que mejor le parecía y se termina uniendo en esa relación y podemos seguir la historia y seguir inventando una historia, ¿ok? Ahora el punto es el siguiente. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué termina actuando en rebeldía si hemos trabajado más de 3 años de discipulado diciéndole que el problema de él principal era la rebeldía, el orgullo, la altivez, que no se sujetaba a las autoridades? ¿Y por qué ahora se manifestó esto? Si lo hemos hablado, lo hemos orado juntos. Y él me dice, es que estás edificando con madera, me dice. Y es interesante, hoy día con madera podemos hacer construcciones muy hermosas, ¿verdad? Podemos hacer una preciosa casa. Hoy día en Estados Unidos me sorprendió, una vez fuimos a Estados Unidos, estuvimos como 1 semana o 2 semanas. Y la primera semana estaban haciendo, pero imagínense un predio, no sé, unas 4 o 5 hectáreas, y estaban haciendo un montón de casas, pero gigantes, de 2 pisos, así, esas típicas casas americanas, pero grandes, grandes. Y empezamos a ver que venían y traían unas placas así, como unos marcos de madera, con los que iban armando los armazones, Una semana después estaba todo hecho. Techos, paredes, piso, pintado, todo. Increíble, o sea, volaron con eso. 1 semana antes estábamos viendo cómo aplanaban y empezaron a traer las estructuras. 2 semanas después no podíamos creer que era el mismo lugar que habíamos visto. Nosotros nos tardamos ¿cuántos meses en construir? Anyway, ahora ponerle un poquito de candela, ponerle un poquito de fuego a eso. Toda la estructura es de madera. El fuego lo consume. Y el Señor me decía, vos podés edificar cosas tremendas a través de un discipulado, esforzado, por supuesto. Imagínense, 3 años discipulando, multiplicarlo por cuántas semanas tenemos en el año, ¿sí? Realmente nos hemos forzado trabajando en esta persona. ¿Por qué el fruto no permanece? ¿Recuerdan lo que dice, creo que es Juan capítulo 15, versículo 16? Dice, yo los envié para que deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y en realidad dice, vosotros no me elegiste a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los envié para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? No basta solo dar fruto. Una de las cosas que te tienes que preguntar es si lo que estás haciendo está dando un fruto que permanece en el tiempo. ¿Sí? Pregúntate eso. Una segunda pregunta que puedes hacer. Acuérdense la primera pregunta. ¿Te ves como Cristo? ¿O hace cuánto que te ves como Cristo? La segunda pregunta. ¿Tu fruto está permaneciendo? Pregúntate eso. Mira tu economía, mira tu familia, mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira tu esposo, mira tus nietos, mira cada uno según la etapa que está viviendo. Mira tu estudio, mira tu posición, tus frutos. Te los vuelvo a preguntar, ¿tus frutos están permaneciendo? Porque los frutos pueden sostenerse por un tiempo, pero Dios espera que los frutos permanezcan, no que perezcan. ¿Sí?
Entonces el Señor le decía, pero Señor, si has aprendido toda la vida que el discipulado era así, ¿no? Le enseño, y en algún momento espero que dé fruto. Y ahí el Señor me llevó a entender muchas cosas. Ahora entiendo por qué, y ahí conecto, dice, pero usted leyó Efesios 1 y no va a ningún lado. Sí voy a ir, tranquilo. Doy mucha vuelta, pero llego al punto, espero que sí. En Efesios 1 dice que él no cesaba, Pablo, al haber oído de la fe y del amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros y de pedir que seáis llenos, dice, en mis oraciones, el Padre, gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Me fui a otro pasaje que también Pablo está orando. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza del llamamiento. Yo me pregunto, si Pablo era profeta, ¿por qué no venía? Le decía, mira, tu llamado es este, o no sé, hacía algo así, o por qué él no les hablaba de la riqueza en gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué hablaba de que ellos tenían que ser iluminados su corazón, ser llenos de entendimiento? ¿Por qué no lo hacía él? Porque todo esfuerzo del hombre para edificar sin la obra del Espíritu Santo es como edificar con paja, con nero, con hojarasca, con madera. El fuego lo consume. No importa qué tremenda casa logremos construir. Porque no tiene que ver con edificar y ser buenos cristianos y conducirnos como cristianos. Necesitamos, y ahí vengo al punto donde vamos a entender qué son los materiales preciosos. Necesitamos una revelación que nos arranque de nuestra posición de muerte y nos posicione en otra. Hasta que Cristo no sea revelado en vosotros, yo sufro dolores de parto, dice Pablo. Porque si no es revelado Cristo, toda obra que podamos hacer se puede consumir. Y ahí yo entiendo muchas cosas. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía el grupo de jovencitos, cada semana nos enseñaban los preadolescentes, como le llamaban en aquel momento, prejuveniles, ahora entendiendo la palabra. Ok, sin importar eso. Semana tras semana, domingo tras domingo, yendo a la iglesia, escuchando. Y hoy día miro para atrás y muchos de los que estaban alrededor mío, hoy día están en el mundo, con familias disfuncionales. Y digo, ¿cómo puede ser? Si la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra y discierne y hace y eso, ¿cómo puede ser que estas personas no estén como deberían estar? Y Dios me empezó a hablar de lo que es Cristo revelado. La importancia de que Cristo sea revelado. De que Cristo se manifieste y nos arranque de una condición. Si la voz de Cristo no viene a arrancarnos de la condición, no importa cuánto nos esforcemos para edificar en una persona, el fuego va a probar la obra de cada uno. Gente cristiana de años, en medio de una prueba no sabe para dónde correr. Pero oramos juntos, adoramos juntos, escuchamos la palabra juntos. ¿Dónde estás parado? No, es que ya no sé qué creer. La verdad que es esto y aquello y nos entramos en crisis. Y yo me pregunto, ¿de repente nos estamos parando en la palabra de los hombres y no en la palabra de Dios? ¿No estamos parando en un discipulado? Que no estoy diciendo que el discipulado sea malo. Y ahora vamos a entrar en cómo entiendo yo y cómo a mí se me reveló de llevar un discipulado ligado a esto para que sea una edificación eterna. Pero en un momento más. ¿Por qué lo que estamos edificando muchas veces en la gente se sacude y pareciera que muchos están... Es como cuando viene el tornado, ¿sí? Mucho parece que todo se lo lleva por el viento. Y claro, ahora entiendo por qué en Estados Unidos cuando vienen los tornados vuela todo. Claro, están todos hechos de madera, ¿sí? O viene el fuego, o viene el tornado, pero muchas cosas no se logran sostener. Y yo te hago una pregunta, una tercera pregunta. ¿Cuánto de Cristo te ha sido revelado? ¿Qué porción de Cristo te ha sido revelada? ¿Sabes qué? Yo sé que tuve mis revelaciones en diferentes momentos de Cristo y es algo que no deja de ser. Pero si yo me anclo a la revelación de ayer
y no entiendo que hay algo más que debe seguir edificando y debe seguir edificando, también me puedo quedar anclado en viejas revelaciones, ¿sí? No es solamente, no, porque hace 3 años tuve una revelación tan poderosa que el Señor me dijo que yo era su hija y lo entendí y y es verdad, no te estoy diciendo que no, pero que Dios te está hablando hoy, ¿cuál es la palabra fresca que hoy te está siendo revelada? Amén. Volviendo al tema, yo le preguntaba al Señor, vuelvo al tema, ¿sí? Ustedes me van a ver, soy como un arbolito, agarro una rama y me voy, y después trato de volver al tronco central, ¿sí? No se pongan nerviosos. Volviendo al tema, yo le decía, Señor, pero entonces, ¿cómo edificamos? Y el Señor me mostró una imagen. Imagínense, primer acto, como dicen. Primer acto, Jeremías va a la presencia de Dios, tiene un tiempo de intimidad con Él y se le revela algo de Cristo. Imaginemos que es el amor, ¿sí? Segundo acto, Jeremías va a su discípulo y le dice, ¿sabes qué? Acabo de entender una revelación del amor, me voló las chapas, ¿sí? Y necesito que te contarte, ¿sabes qué? Dios me dijo esto. Tercer acto, esa persona que yo estaba edificando con eso que se me reveló, tiene una crisis y niega la fe. ¿Cómo se llama la obra? Edificando con materiales perecederos. Vamos a dar otro ejemplo, ¿sí? Primer acto, Jeremías va a la presencia de Dios, tiene un tremendo tiempo poderoso con Dios y se le revela algo del amor. Segundo acto, viene esta persona y se pone a su lado y empieza a clamar, Señor, revélate. Que eso que yo vi, Él también lo pueda conocer. Que eso que yo vi, Él también lo pueda experimentar. Porque yo le puedo hablar 1000 cosas del amor, pero si Él tiene su experiencia, vamos a hablar sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Porque la sabiduría oculta no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, una sabiduría eterna que fue guardada para los que le aman, es revelada a cada uno. Yo sé que puedo hablar de cosas que se me revelaron en la intimidad, pero si Él no tiene su propia experiencia, ¿cómo se llama la obra? Un fracaso anunciado. Yo necesito, y Pablo dice, yo sufro dolores, por favor, Cristo, revélate. No importa cuándo yo hable, no importa cuánto sepa. Él llegó a decir, ¿sabes qué? No quiero saber otra cosa que a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque lo que él había tratado de edificar con el conocimiento, basado en toda la herencia que él tenía como fariseo de fariseos, edificado bajo los pies de Gamaliel y todo eso que sabemos de él en cuanto a la ley irreprensible, no servía de nada si Cristo no trae una revelación que cambie la condición de la iglesia. Es muy poderoso hablar de las revelaciones, pero a veces eso se queda simplemente en nuestro conocimiento. Pero ¿cómo baja el Espíritu? Yo sé que esta casa está llena de cosas hermosas que Dios les ha entregado. Lo sé, lo percibo. Sé que en estos años han recibido muchas perlas preciosas. Pero algo que yo tengo que aprender a hacer es cuando veo una perla, no satisfacerme con simplemente escuchar. Porque acuérdense cómo dice la palabra, aquellos que tienen comezón de oír. Sí, podemos tener comezón de oír, o oír la última revelación del momento, el último hit del momento. ¿Sí? Pero las revelaciones separadas de una experiencia personal no nos cambian. Partamos de algo. Israel tenía las escrituras de los profetas, eran las revelaciones que hoy día hasta nosotros se nos siguen revelando. Eran tremendas escrituras, pero no se les habían revelado personalmente. ¿De qué servía? Ahí estaba escrito todo acerca del Mesías. Estuvo con ellos y no lo vieron. ¿De qué sirvió conocer la palabra de pe a pa? No sirvió de nada. No importa cuánto escuches de las revelaciones, tienes que tener tu propia experiencia donde Cristo te sea revelado. Donde una porción de Cristo entre en ti y te arranque de tu posición y te lleve a otra posición donde no eres el mismo nunca más. Amén.
qué lindo cuando le escucho decir amén, se me pone la piel de gallina. Oh Señor, necesitamos romper los límites racionales y religiosos, que no importa si estamos en una iglesia profética o no profética, formal o lo que sea, ¿sí? Religiosa, tradicional. ¿Saben qué? Necesitamos cada uno de nosotros, tú y yo, revelaciones personales, que nos arranquen y nos posicionen, que nos sacudan y remuevan todo lo viejo y establezcan y edifiquen algo eterno. Lo necesitamos, yo lo necesito. No importa lo que ayer se me reveló, hoy necesito mi propia revelación. ¿Y qué hablo de revelación? No es un conocimiento separado de Cristo. Es Cristo mismo revelado a mí. Es Cristo mismo manifestado a mí. Lo que ayer conocí es maná viejo. Hoy se me puso mohoso. Yo necesito un maná hoy que me arranque y siga arrancando, porque necesito de gloria en gloria ser edificado hasta que Cristo sea formado completamente en mí. Yo no voy a poder parar de buscarle, de anhelarle, porque es bueno. A ver, toda revelación es buena, pero constantemente necesitamos algo que nos vuelva a posicionar. ¿Posicionar en qué? En el entendimiento de que somos uno con Él. Porque como les decía hace un momento, aún las oraciones de Jesús, empezando el capítulo 15 y terminando el capítulo 17 de Juan, cuando él empieza a decir, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí, y empieza a hablar de eso y termina diciendo, Padre, te pido por ellos. No solamente por ellos, sino también por los que creerán, para que sean uno, como tú y Padre somos uno. O sea, esos capítulos son tremendos capítulos que hablan del propósito por el cual Cristo estuvo con nosotros. ¿Cuál era el propósito? Llevarnos de regreso al Padre y que seamos uno con su plenitud. Que volvamos a nuestra posición eterna ¿de qué? De ser uno con Dios, ser uno con Cristo. Ese es el propósito por el cual Cristo pagó el precio. Pero ¿cómo lo manifestamos en la práctica? Sí, lo entendemos, sí. Cristo pagó el precio para que seamos uno. ¿Cómo logramos ser uno con Él? Cada vez que Cristo se nos revela, cada vez que algo se nos quita, cada vez que algo nuevo se nos manifiesta, algo de lo viejo nuestro, de ese viejo Jeremías, muere y algo nuevo crece y algo nuevo crece y cada vez nos vamos perfeccionando, cada vez somos más parecidos a Él, cada vez hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura de ese varón perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos de gloria en gloria, de revelación en revelación, cada vez que Cristo se nos revela. Y no tiene que ver con cuántos libros de Ana Méndez te leas y cuántas escuelas de Fernando estés ahí presente. Aunque se hable en revelación, tú tienes que tener tu propia experiencia donde eso se te haga carne. Si eso no se te hace carne, queda ahí en la terraza, pero no baja a la casa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si eso no se deposita en tu vida y te transforma? ¿De qué sirve? Yo me confronto con esta palabra porque constantemente me doy cuenta cuánto le necesito. Y cuanto más viejos nos volvemos y cuanto más años pasan en el Señor, nos damos cuenta de cuánto más dependientes nos volvemos de Él. Porque la independencia es el principio de la rebelión. La independencia es el principio de la fractura. La independencia es el principio del fracaso. Dice la palabra en Salmos 127, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja la que le edifican. Por eso aún está respaldado esto que les comentaba con la Escritura. No importa cuánto tratar de edificar una persona, si Cristo no edifica, ¿cómo? Revelando a Cristo, en vano trabajamos. Si Cristo no suelta algo que irrumpa, en vano hacemos las cosas. Si Él no se nos revela, si los cielos no se nos abren, no importa cuántas palabras proféticas soltemos, cuánto cantemos, no sirve de nada. Es como que constantemente nos volvemos cada vez más dependientes. Es como en la realidad. Nos volvemos más viejitos y cada vez nos volvemos más dependientes de las personas. ¿Sí? Cuando somos viejitos, como dice la Escritura, nos terminan llevando de aquí para allá. Y aunque nuestro hombre exterior se va envejeciendo, nuestro interior se va renovando. Porque tiene que producirse eso. No importa cuántas canas nos salgan. Y me toca acá porque no tengo canas acá arriba. Cuántas canas nos vayan saliendo. En algún momento necesitamos reconocer que somos personas que van creciendo, pero en el interior somos tan
dependientes de Cristo. Dependemos de su voz, dependemos de sus promesas, dependemos de su palabra, dependemos de que haga algo. Y nos damos cuenta de que no importa cuánto conozcamos o que también adoremos, si Él no hace algo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cuerpo que constantemente me lleva a depender de cosas terrenales, naturales y que me desenfoca de la vida del espíritu. Necesito estar conectado con lo eterno. Necesito estar conectado con lo desconectado de lo pasajero y conectado con la vida eterna. No sé con cuánta expectativa vienes, pero a veces se nos hace costumbre venir. ¿Sí o no? Tenemos que ser sinceros. Vinimos y de repente hoy no vinimos con mucha expectativa. Vinimos porque somos cristianos y queremos ser buenos y creemos que la palabra dice que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, así que venimos como por costumbre. Hoy adoraremos al Señor, nos dará una palabra y nos volvemos a casa y a la noche como unas pizzas y ya estamos pensando en la semana. Aún esas cosas nos roban mucho. ¿Sabes qué? Cuando el hambre crece, el cielo no se puede contener. Cuando los hijos se llenan de hambre, el cielo no sabe cómo contener su riqueza y la empieza a soltar. Pero cuando los hijos se sacian, qué duro, ¿no? Porque a veces, yo me acuerdo cuando éramos chicos y no teníamos mucho dinero en casa, cuando mi papá traía un salamín, hacíamos fiesta, lo pelaba, lo cortaba y cada rodajita era un manjar, su quesito ahí, pa. Vengo de Tandil, otro lugar con buenos salamines, ¿sí? Colonia Carolla y Tandil son los mejores lugares del país. Vengo de la ciudad del salamín, así que lo degustábamos y ahí estábamos felices, éramos niños. Después cuando uno crece y se compra cuando uno quiere, porque de repente, o vas a una fiesta y tienen salamines de todos los gustos y sabores, no era la misma experiencia cuando no había. Cada bocado lo disfrutábamos. Es lo mismo que cuando recién nos convertimos. Cada vez que Dios nos dice algo, hacíamos fiesta. El Señor me dijo que me ama. Y era algo tan poderoso porque se nos estaba revelando algo. Y a veces nos acostumbramos y Dios nos dice, escuchamos tremendas cosas y no movemos ni una pestaña. Vos decís, ¿qué nos está pasando? Tal vez nos estamos volviendo viejos. Tal vez nos terminamos acostumbrando de que hay manjares cada semana en este lugar. Y le perdemos el sabor a las cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan de las bodas en la palabra? Cuando dice que fueron muchos invitados a las bodas y algunos dicen, mira, me compré una yunta de bueyes, la tengo que probar. ¿Sabes qué? No puedo por tal cosa, Dicen, ¿saben qué? Vayan por las calles. Busquen a los mendigos, a los menesterosos, a los pobres y llenen esta casa de gente convidada. Y cuando invitaron a mucha gente, dice, aún después, dice, es la segunda vez que los envía, dice, vayan por las calles y llenan la casa. Y dice que había uno que estaba mal vestido para la ocasión. Dice, sáquenlo y envíenlo, dice, al fuego eterno. Ahora, parémonos un poquito en esto. A veces nos saciamos tanto, nos acostumbramos tanto, que hemos perdido la capacidad de gozarnos en Él. Hemos perdido la capacidad de gozarnos en las pequeñas cosas. Hemos perdido la capacidad de disfrutar la comida. Qué duro sería si el Señor nos dice, ¿saben qué? Estos que están convidados no vienen ni con ganas. Y yo quiero que si van a venir a las bodas del Cordero, de mi hijo, vengan gozosos, ¿sabes qué? Vayan por las calles y traigan los que estén con hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados. O sea, fíjense que lo que estoy hablando, no estoy diciendo nada que la palabra no lo respalde. Necesitamos estar hambrientos de Cristo. Porque Dios no le va a dar a los que están saciados. Bienaventurados los que tienen hambre, ellos van a ser saciados. Los que tienen sed, los que anhelan más, los que buscan, los que no se conforman, los que quieren que algo suceda porque no quieren vivir así. Qué poderoso eso. Que se rompan los límites del corazón, de la mente, que nos esclavizan a la comodidad y seamos arrebatados por su voz y seamos llevados a una experiencia que nos posicione en otro lugar.
Y ¿sabes qué? Todos lo necesitamos. No importa los años que tengas en el cristianismo. El otro día me comentaban que había un salmista muy, muy lindo que había compuesto una canción que decía: Señor, no permitas que ni un solo día de mi vida me presente delante de ti sin lágrimas en mis ojos. Llevándolo a decir, ustedes saben que cada vez que Él nos habla nos quebranta algo en nosotros. Qué hermoso cuando Él nos quebranta. Hace un tiempito yo estaba como extrañando las lágrimas. Extrañando las lágrimas. Señor, anhelo llorar en tu presencia. Anhelo que me quebrantes, que sigas rompiendo esto que se quiere levantar. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso anhelo. No estoy diciendo que lo he alcanzado, como dice Pablo, pero una cosa hago. Prosigo, peleo. Qué duro cuando nos levantamos y acá escuchamos la palabra. Lindo lo que dijo el pastor. Nos vemos mañana. O sea, es duro. Buena pregunta, cuarta pregunta que podés poner en tu pizarroncito. ¿Hace cuánto que no te quebrantas? Si hace días, si hacen semanas, si hace meses que no te quebrantas, algo no está bien. Pregúntate, ¿hace cuánto que no te quebrantas por dentro? Porque Dios no va, Él desprecia al altivo, pero al contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Por eso dice: ay de mí si en algún momento me encuentro en orgullo, en altivez, sin quebrantamiento. Porque el quebrantamiento hace que el cielo sea sacudido. El quebrantamiento es algo que necesitamos todos nosotros. Por eso Santiago dice: bienaventurados, hermanos míos, cuando estén en pruebas. Porque a veces las pruebas son lo que necesitamos para que nos quebranten. ¿Sí o no? Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está siendo probado ahí? La fe. Y eso va a producir paciencia. Y la paciencia es una obra completa para que seamos cabales. Qué lindas son las pruebas entonces. Yo lo leí o lo cité de memoria, 1 Pedro 5:10. Pero ahí hay una condición para que Dios obre. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Fíjense eso, Él nos llama a su gloria eterna, pero para posicionarnos en su gloria eterna, y estoy respaldando todo lo que he estado hablando ahora, para llamarnos a su gloria eterna dice, después de que padezcáis un poco de tiempo. En otra versión dice, al menos un poco de tiempo. Para llevarnos a su gloria eterna necesitamos un padecimiento, y eso habilita a Dios, ¿para qué? Para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Cómo dice el pasaje? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, lo que nos va a quitar de una posición A y nos va a posicionar en un lugar de gloria, muchas veces la llave es un padecimiento, es un quebrantamiento, es una situación que nos rompe por dentro. Y en ese medio de esa situación se levanta un clamor que hace que el Señor mire a este que ahora sí tiene sed, sí tiene hambre, y el Señor dice, ahora sí, lo vengo a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y establecer. Es muy poderoso. Por eso Santiago dice eso, tú me por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a veces le queremos huir a las pruebas. Pensamos que eso es la primera etapa del cristianismo y después todo va de gloria en gloria. Pero la palabra dice que Cristo por lo que padeció, y es muy fuerte en el pasaje, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él ya tenía la condición a la cual nosotros queremos llegar, y cuando ya estaba en esa condición, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Si vemos eso, vamos a entender que el fin de nuestro crecimiento no es ser maduros y ser perfectos, sino que cuando ya somos perfectos necesitamos algo que nos sacrifique,
sacrifique para volver a hacer una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Lo pongo de otra forma. El otro día el Señor me entregaba este ejemplo y se los comparte, aunque no es totalmente el tema que estamos hablando, pero suma. El Señor me daba este ejemplo. Él no va a aceptar ninguna patiquebrada, ninguna oveja tuerta, muda, sorda o lo que sea, ¿sí? Manchada. Él quiere algo perfecto. Y a veces nosotros queremos entregarle nuestra vida ahí toda porquería. Estamos todos heridos, todos enojados, llenos de rencor, de odio, con todo nuestro matrimonio hecho bolsa. Y le decimos, Señor, toma mi vida. Y le queremos dar una patiquebrada, algo que no sirve. Y ahí entra la iglesia, los santos, que empiezan a trabajar en nosotros y nos empiezan a purificar, nos empiezan a santificar, nos empiezan a ayudar en nuestros procesos y de repente somos hermosos. Ahora estoy bien, ahora te quiero matar. Ahora sí me sirves como un sacrificio de olor fragante delante de mí. Porque nuestro proceso en Cristo tiene que ver con esto. Trabajamos hasta que alcanzamos una posición. Y cuando alcanzamos una posición, Dios nos mata. Y algo muere de nosotros y somos olor fragante delante de Él. Y empezamos de nuevo el proceso. Seguimos trabajando otras cosas y alcanzamos una posición. Y de otra vez somos olor fragante delante de Él. Y esa es nuestra vida. Constantemente somos contados como ovejas al matadero. Quiero compartirles un pasaje más que el Señor me entregaba hoy para ustedes. Conocido, pero esperemos que sea reconocido en el Espíritu. Amén. A ver, aquí está. Escuchen. Qué hermoso salmo. Después le digo cuál es, pero solo escuchen. De repente se diga, sí, ya sé cuál es. Bueno, ya sé que sabes, pero escuchen. Está lindo. Ay, Señor, sigue hablándonos, sigue hablando. Espíritu del Señor, sigue hablándonos, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Te necesitamos, Jesús. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién podrá estar de pie en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este llevará la bendición de Yahvé y la justicia del Elohim de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan su rostro, el rostro del Dios de Jacob. Conéctenlo con lo que estábamos hablando, buscar su rostro, ¿sí? Puro de manos, limpio de corazón, ¿quién subirá? ¿Sí? Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y sed levantadas, puertas eternas. Ser levantadas, hay dos posiciones, o está tirada y hay que levantarla, o está en una condición que no debe estar y debe ser posicionada. Amén. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé el fuerte y poderoso, Yahvé el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, sed levantadas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé Sabaoth. Él es el Rey de Gloria. Algo tremendo que sucede cuando una revelación, algo de Cristo se te revela, es que pasa lo que dice en esta escritura. Porque a veces podemos cantar, alzados puertas vuestras cabezas, lo profetizamos, pero ¿cómo somos posicionados? ¿Cómo somos levantados para que el Rey de Gloria se manifieste? A través de una revelación de Cristo. Cada vez que Cristo se revela, la iglesia es colocada como una puerta para que el Rey de Gloria entre y se manifieste. Cada vez que tú tienes una revelación de Cristo, tu vida es ajustada, alineada, para que Él encuentre en ti un canal para manifestar su reino, su justicia, su verdad. Y va a utilizar tus labios
para llenar la tierra de sus palabras, va a utilizar tus manos para abrazar a los que necesitan del amor de Cristo, va a utilizar tus ojos para mirar con compasión a los necesitados, va a utilizar tu dinero para sostener procesos, va a utilizarte porque te estás alineando al eterno. Yo me doy cuenta que, ¿por qué necesitamos constantemente a Cristo siendo revelado? No porque lo que hemos recibido de Cristo nos sirve, creo que sirve todo eso, sino que cada revelación completa la medida de Cristo en nosotros. Y lo que se nos fue revelado es bueno, pero lo que viene ahora sigue sumando a lo anterior. Y cada vez Cristo va creciendo y creciendo y creciendo. Y somos una puerta digna de un rey para que Él se manifieste. Yo creo que necesitamos todos nosotros ser puertas dignas de un rey. Ser puertas que fueron construidas con perlas preciosas, con plata, con oro, con revelaciones de su gloria, de su eternidad, de su magnificencia, de su poder, de su señorío, pero también de su humildad, de su mansedumbre, de su templanza, de su amor. Y esas puertas eternas, cuando se alinean a su voz, son perfectos instrumentos para hacer Cristo en la tierra. Volviendo a la primera pregunta. Todo esto tiene que ver con que tu puerta esté tan alineada por todo lo que Cristo está hablando sobre ti, que cuando la gente te ve, eres Cristo. Ven a Jesús en ti. Ven que eres uno con Él. Eres uno con Él. Eres uno con Él. Y cuando te abrazan, sienten que abrazan a Cristo. Y cuando les hablas, sientan que Cristo les está hablando. Y cuando tocas a alguien, sienten el poder de Dios saliendo de ti. Y cuando miras a alguien, sienten como los ojos de fuego le están mirando y esas personas son quebrantadas porque hay tanto de Cristo en ti que no se puede contener lo que tienes y su gloria se verá vista sobre ti. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Estamos en tiempos muy poderosos donde el Señor está alineando puertas en la tierra. Estamos en tiempos muy poderosos donde muchas puertas están siendo quemadas por el fuego, pero otras puertas se están levantando en justicia y están siendo instrumentos de Dios poderosos para que su reino entre con poder y gobierne en medio de la creación. Yo llamo a esta casa puerta. ¿Y sabe por qué les hablo de esto? Porque ustedes son una iglesia puerta. Lo han sido, lo son. Y si algo ha querido venir a sacudir esta puerta, oramos para que el propósito sea de que sean purificados los materiales. Y si había oro, piedras preciosas y plata, sean más puros. Y si había algo de madera, oramos para que eso sea transformado en Cristo Jesús. Y podamos ver una casa llena de materiales preciosos. Hoy veíamos algo muy poderoso con mi esposa cuando estábamos adorando. Veíamos que cada uno de ustedes era un material precioso, eterno que venía de Dios. Pero los veíamos todos repartidos. Y el Señor me decía, yo estoy anhelando de que esta casa empiece a clamar porque yo los edifique. Y yo veía al Señor viniendo con tanto amor para empezar a juntar a unos y a otros y empezar a edificar algo eterno en este lugar. Una puerta que dé mayor gloria que lo que hasta ahora se vio en esta casa. Y yo veía como el Señor quería edificar con estos materiales preciosos que son cada uno de ustedes. Y yo veía algo muy fuerte que el Señor me compartía, es que es un pasaje que se lo voy a leer. Creo que es poderoso y se suma perfectamente a lo que estamos hablando aquí. Miren lo que dice aquí las Escrituras. Oro para que esto termine de ajustar esta palabra que se está comportando y entre en nuestro espíritu como algo revelado, no como algo hablado, algo revelado. Dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida
de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese según la analogía de la fe, si el de servicio, en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con dedicación, el que hace misericordia con alegría. Y yo comencé a ver cómo el Señor empezaba a ajustar a cada uno según la medida que Dios le había asignado. Y había como miembros que estaban aquí pero no terminaban de unirse y el Señor quería unirlos. Había personas que estaban acá pero no se terminaban de conectar y el Señor quería conectarlos. Y cuando yo miro a cada uno de ustedes, son materiales tan hermosos, son personas tan bellas. No, pero si yo tengo un carácter podrido. No, es que yo estoy viendo la obra terminada. Yo veo que Dios cuando te mira con ojos de amor, te mira con tanta fe porque Él se te ve perfecto. Él ya ve la obra terminada, Él ya ve el producto terminado, Él ya ve esta iglesia posicionada en su lugar, Él ya lo ve completo. Y Dios lo que está llamando es mirar en las cosas eternas, como les decía hoy. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Si esta palabra te está removiendo, yo oro para que tu fe sea posicionada en Él y puedas mirar los procesos desde lo eterno y no desde lo pasajero. Para que esta leve y momentánea tribulación produzca en todos nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Y yo oro, yo oro para que el carpintero, el constructor, el diseñador eterno, el maestro mayor de obras, nuestro arquitecto, nuestro Padre, nuestro Creador, comience a poner sus manos sobre nosotros. Si alguien me puede acompañar en el teclado, pueda poner sus manos sobre nosotros y empiece a ajustar todos estos miembros preciosos, todas estas perlas preciosas, todos estos dones eternos, y todo empiece a unirse a Cristo como la cabeza y todo empieza a funcionar perfectamente. Todo comienza a funcionar perfectamente. Hoy venimos a orar. Comenzamos a orar porque Espíritu del Señor, tú que te movías sobre la faz de las aguas, tú que eres el Dios que ordena todas las cosas solo con tu voz, te pedimos que sin importar todo lo que hemos vivido o alcanzado hasta ahora, tú vuelvas a soltar tu voz sobre nosotros. Hay un clamor interno en cada uno de nosotros que se empieza a despertar y es: necesitamos de tu voz, necesitamos de tus palabras, necesitamos de esa voz que nos arranca de toda condición de muerte y nos posiciona en Cristo. Pero no lo necesitamos solamente nosotros individualmente, lo necesitamos como iglesia. Como iglesia necesitamos mirar como en un espejo, a cara descubierta, su gloria y ser transformados en su misma imagen por medio de su Espíritu. Lo necesitamos. Arráncanos de toda comodidad, de todo aletargamiento. Arráncanos, Señor. Habiendo oído de vuestra fe y del amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones.
Miren qué hermoso pasaje, y lo sumo en este tiempo de oración, de ministración. No se distraigan. Dice en Colosenses algo muy parecido. Dice: por esto también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Jesús, tú eres mi plenitud. Jesús, no hay nada más hermoso que tú. No hay nada más hermoso que tú, Jesús. Arráncanos, Señor, de toda comodidad. Arráncanos, Señor, de todo aletargamiento. Oh, Jesús. Queremos tomar de ti, Jesús. Queremos beber de ti, amado. Veo como unos estómagos que están como saciados, pero cuando uno entra no hay nada dentro de ellos. Veo como una anorexia espiritual, como gente que se acostumbró su estómago espiritual a dejar de comer. No, pero si yo escucho, yo busco, yo leo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de comer de Cristo. Cada uno mire a quién le corresponde, pero hay una porción de Cristo que debe ser tomada por los hijos para alimentarse. No despreciamos tu cuerpo, no despreciamos tu cuerpo. Tenemos hambre de ti, Jesús. No despreciamos tus palabras, no despreciamos, Señor. Tenemos hambre de ti, Jesús. Y rompe en nosotros toda comodidad. Y rompe en nosotros
toda saciedad. Despierta el hambre por ti, Jesús. Despierta el hambre por ti, Jesús. Despierta el hambre por ti, Jesús. Despiértanos de toda tristeza. Remuévenos de todo lugar cenagoso. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia y hoy nos levantamos y decimos: hasta aquí hemos llegado. Y todo aquello que impedía que te reveles a nosotros, hoy ponemos límite. Hoy ponemos límite. Yo puedo ver cómo todo este padecimiento que han vivido había puesto sobre ustedes un manto de tristeza. Y muchos de ustedes han estado con una angustia en el corazón y han seguido adelante y se han esforzado, y cuando sentían que no podían más, aún han seguido avanzando, creciendo y diciendo: no voy a dejar que esto me robe. Pero esa tristeza había alentado el caminar. Vieron que cuando uno se siente mal, cuando uno está enfermo, no quiere comer. Y el Señor me mostraba que hoy quiere quitarnos de toda condición de tristeza. Pero para eso necesitamos levantarnos. Es necesario no ser espectadores de lo que el Señor quiere hacer, sino introducirnos en esto. Y como decía Jere, en un momento él decía: es necesario que nos quebremos, que nos presentemos, pero no quebrarnos por la tristeza, quebrarnos delante del Señor, diciendo: aquí estamos, estos somos. Y en nosotros hay madera, hay hojarasca, pero también hay plata y hay oro. Señor, en este día transforma todo aquello, Señor, perecedero. Queremos cosas eternas. Queremos cosas eternas. Queremos edificar en lo eterno. Y yo te pido que, si vos esta palabra la has recibido, te puedas poner de pie en el lugar donde estás y yo recibo. Yo quiero dejar toda anorexia espiritual, todo lo que no me ha permitido alimentarme, todo lo que no me ha permitido comer, de lo que el Señor ha seguido soltando. Toda esa vida de Dios que ha estado contenida porque la tristeza, porque la angustia, porque la situación, la confusión ha venido a tratar de robar. Pero yo ahora me levanto, con tus palabras comienza a decir: yo me levanto a un tiempo nuevo, me levanto después de haber padecido un poco de tiempo. Señor, ven, afírmanos, perfecciónanos, establécenos. Jesucristo. Pero no lo podemos hacer nosotros. Es necesario que abras tu boca y comiences a decir: Señor, este es el día. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Pero hoy nos levantamos y quitamos toda ceniza y todo luto de nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús. Y nos levantamos para decir que anhelamos de ti, anhelamos comer de Cristo, anhelamos comer de Cristo. Nuevamente, Señor, comienza a despertar en nosotros esa hambre y esa necesidad de Cristo. De una revelación nueva, de una revelación fresca. Quita de nosotros todo letargamiento, toda comodidad, costumbre. Espíritu Santo, ahora,
Y yo puedo ver como el Señor dice, yo envío el espíritu de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, para levantar mi ejército. Un ejército que parecía muerto, pero el Señor ahora comienza a soplar vida, comienza a levantarlos, comienza a levantarlos. Levántate, te dice el Señor, levántate, se dice el Señor, no bajes los brazos, comienza a levantarte, comienza a levantarte. Levántate, 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 Señor. Levántate en la roca que es más alta. Levántate. Levántate. Levántate, Señor, levántate. Es el día de despojarnos de la ceniza, de despojarnos del luto. Y me levanto hacia las cosas eternas que has escrito. Yo me levanto, yo me despojo de todo lo que había dormido, de todo aquello que no me permitía disfrutar de tu presencia. Me despojo, me despojo, me despojo. Yo les invito a los que están recibiendo esta palabra, salgan de su lugar, salgan de su lugar físico y comiencen a moverse. Declaren que así como se mueven, salen de todo lugar, sí, de aletargamiento. Ahora.